En el siguiente video vamos a ver cómo se establece la anchura mínima y la anchura máxima en un documento HTML a través del CSS. Lo primero que vamos a realizar es establecer las carpetas donde vamos a guardar el archivo. Entonces ustedes donde estén trabajando, donde estén guardando sus archivos, en mi caso pues voy a seguir aquí en esa carpeta. Esta sería la séptima carpeta de los ejercicios que hemos venido realizando. Entonces nueva carpeta 07 y le digo mínimos y máximos width. Listo, entonces aquí en esa carpeta vamos a guardar el documento HTML y el CSS. Y de una vez creamos la carpeta CSS. Entonces CSS, nuestra carpeta dentro de la carpeta que acabamos de crear. Entonces ahora vamos a Visual Studio Code para empezar a establecer las reglas. Bueno, lo primero es hacer el documento HTML. Entonces le decimos archivo, nuevo archivo. Y aquí en la parte inferior derecha, donde dice texto plano, hacemos clic, se abre esa ventana emergente y seleccionamos el HTML. Listo. Recordemos la regla, el atajo de teclado que es signo de admiración y enter. Él establece, nos da la estructura básica de un documento HTML. Ahora, en título vamos a colocar, aquí voy a colocar mínimos, mínimos y máximos en con width. Dentro del body vamos a crear una etiqueta simple para explicar esta regla. Vamos a utilizar un main. Entonces main, abro mi menú principal, lo cierro, main. Entonces aquí tenemos la etiqueta main, que sería la principal, la estructura principal. La vamos a hacer muy básica, y dentro de esta estructura vamos a colocar una sección, una section. Abro y cierro mi sección. Listo. Y dentro de la sección vamos a colocar un párrafo. Y aquí está. Acuérdense que colocamos la palabra Lore y él automáticamente me genera el párrafo. Aquí olvidé en este archivo de Visual Studio Code que creamos, olvidé colocar la visualización de ajustar el texto. Entonces la activamos para que el párrafo se ajuste al tamaño de la pantalla y al ancho de la pantalla, perdón, y no se desborde. Bueno, guardamos. Vamos a guardar el archivo. Entonces vamos a guardar el archivo y vamos a escoger, bueno, ustedes escogen la carpeta donde estén trabajando. Yo voy a seguir trabajando en esta carpeta donde hemos venido realizando esos ejercicios. Aquí está ese documento que acabamos de crear, que lo guardamos dentro de esa última carpeta. Clic derecho y vamos a visualizar con Google Chrome. Listo, en ese momento esto es lo que vemos. No, es un documento muy básico. Vamos a ampliarlo un poco. Si esto es lo que estamos viendo, el tamaño, si revisamos el tamaño al 100% de la pantalla, así es que se visualiza el texto. Si ampliamos el navegador, pues se va a ampliar el texto. Dejémoslo el tamaño de pantalla normal. Ahora vamos a hacer el CSS, nuestro archivo. Regresamos a Visual Studio Code y le decimos archivo, nuevo, y aquí en texto plano decimos CSS. Buscamos, acá está CSS. Listo. Y vamos a guardar el archivo. Entonces salvamos, guardar. Entonces como ya tenemos como ya Visual Studio guardó en la carpeta donde estamos trabajando, simplemente seleccionamos la carpeta de CSS y vamos a darle style, ¿no? Style.css, guardar. Bueno, entonces en ese momento no tenemos ningún archivo y vamos al index para vincular el archivo CSS que acabamos de crear. Entonces recordemos que para esto tenemos que ir aquí al documento HTML en el head
dentro del head colocamos link rel style chip, perdón, me equivoqué acá, style chip y href, y colocamos punto slash css slash style punto css. Listo, esta sería la ruta del archivo CSS, y aquí cerramos el link del archivo CSS, guardamos, y ahora vamos a nuestro CSS. Vamos a colocar para verificar, una línea básica, párrafo. Quiero que el color del párrafo sea color red. Para verificar que todo está bien, guardamos y comprobamos en el navegador. Listo. Sabemos que ya tenemos conectado nuestro archivo CSS al documento HTML. Borramos esta línea para empezar a escribir las reglas correspondientes a este ejercicio. Bueno, lo primero que aquí vamos a ver una nueva regla en CSS, y es formatear el navegador. Entonces, para formatear el navegador en su forma más básica, se le va a decir asterisco, abrimos llaves, y vamos a decirle box sizing, o sea, que el tamaño de la caja sea border box, ¿sí? O sea, que me lo deje al borde de la caja. Luego le voy a decir que el margin sea de 0, y le voy a decir que el padding, que no sea auto, que sea de 0, punto y coma. Guardamos. Listo, seguimos con nuestra segunda regla que vimos en el video anterior, que es HTML, todo documento HTML. Le vamos a decir que la fuente, el tamaño de fuente, sea de 62.5%. Listo, y guardamos. Con esto ya tenemos que el tamaño de las fuentes, recordemos, va a ser equivalente a un píxel cuando estemos trabajando con medidas REM. Bueno, ahora vamos a ir al párrafo, y le decimos que todo párrafo que encuentre en este documento, que el tamaño de la fuente sea de 1.6 rem. ¿Sí? Recordemos que esto es para que cada rem equivalga a 10 píxeles, ¿no? Con referente al tamaño de la fuente del HTML. Bueno, guardamos y vamos a refrescar el navegador a ver qué sucede. Listo, ya la fuente digamos, esos espacios que antes mirábamos cuando colocábamos cuando refrescábamos el navegador, ya desaparecen con la primera regla que se acabó de establecer. Listo, regresemos al documento de Visual Studio Code, al CSS, y ahora vamos a decirle lo siguiente: que main, que el ancho sea equivalente a 10 view height, view width. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a tomar el ancho del dispositivo de salida y lo va a medir en un porcentaje, es decir, va a ser el 100% del dispositivo el ancho de salida. Entonces va a ajustar el texto, o el diseño, no el texto, perdón, el diseño que estamos haciendo
a ese ancho máximo, que es el 100% de la ventana de salida donde se esté visualizando el contenido. Entonces, si es un equipo de escritorio, pues va a tomar el ancho de pantalla de ese equipo de escritorio. Si es una tablet, va a tomar el ancho de la tablet. Y si es un teléfono móvil, va a tomar el 100% del ancho de ese teléfono inteligente como su ancho máximo al 100%, con esta regla que estamos viendo de 100, el 100% del view height. VW significa view height, ¿sí? Ahora, lo mismo vamos a hacer con la altura, con el height. Decimos que la altura, que tenga una altura, lo mismo, de un 100% de view height. View height, listo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar el 100% del tamaño del dispositivo desde donde se esté viendo el contenido. Entonces, si es igual un computador de escritorio o un laptop, pues va a tomar el alto de pantalla de ese computador portátil, o si va a tomar el alto de la tablet, o va a tomar el alto de un teléfono celular. A eso se refiere esta regla. Listo. Y para corroborar, vamos a darle un background color para ver qué es lo que estamos viendo. Entonces démosle un color agua marina por el momento. Guardamos, vamos al navegador y refrescamos. Listo, entonces miren que ya está tomando toda la referencia de pantalla con el color que estamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver las medidas, entender esto de medidas de mínimo y máximos en la anchura del contenido. Entonces regresamos a nuestro Visual Studio Code y le decimos en la siguiente regla, después de main, vamos a decirle que toda sección, abrimos llaves, damos un espacio y le decimos que esta sección tenga un ancho de un 80%. Guardamos y vamos a ir viendo cómo se va viendo cada regla en el navegador. Refrescamos. Listo, este es el 80% de mi contenido en pantalla. Si ven que al lado derecho el párrafo salta una línea porque está ocupando el 100% del contenido de ese 80% que acabamos de establecer como regla de ancho. Regresemos a Visual Studio Code con la siguiente regla y vamos a decirle que el mínimo de width, o sea, el tamaño mínimo es de 300 píxeles px. Guardamos y vamos a refrescar. Listo, no pasa nada, porque ese sería el tamaño mínimo. Esos 300 píxeles equivale a esta reducción de pantalla, ¿sí? Aquí está tomando el 100%, que sería el tamaño para un dispositivo móvil, la simulación, y de eso serían este espacio donde estamos viendo que el texto se está como estructurando, sería los 300 píxeles de anchura. Regresemos. Veámoslo otra vez al tamaño que estaba. Sigamos con las reglas. Listo, y vamos a decirle que el máximo de anchura es de 500 píxeles px. Guardamos y refrescamos. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que lo máximo en que se va a visualizar este contenido, o sea, el máximo de visualización es 500 píxeles, que de ahí para allá no, o sea, más ancho no se va a ver, y si reducimos, lo mínimo sería 300. Entonces aquí tenemos
500 píxeles, aquí cuando reducimos el tamaño del navegador, 500 píxeles sería en ese momento como estamos viendo y 300 píxeles sería ya cuando reducimos un poco más la ventana. Regresamos. ¿Qué sucede? Que estas reglas no funcionan si no se aplica o no se establece la primera regla, que es este width, pero la condición es que debe estar, el tamaño que se da como referencia debe estar en porcentaje para que esto funcione. Esa es la regla. Si no está en porcentajes, habrían fallos en la visualización del contenido. Listo. Ahora vamos a establecer una altura mínima, ¿sí? Un mínimo height de, digámosle, 500 píxeles, que sea un cubo, como una cajita. Guardamos y refrescamos. Aquí no pasa nada y aquí es donde se reduce, ¿sí? Hasta aquí. Digamos, como el contenido no ocupa los 500 píxeles, pues no se puede visualizar, pero lo que hace esta regla es que establece un mínimo de altura para que a partir de esa altura no se reduzca más la visualización de pantalla. Listo. Ahora regresamos a nuestro Visual Studio Code y vamos a decirle que el margin para esta sección sea arriba y abajo de 0, ¿sí? Y a la izquierda y a la derecha que sea auto. Guardamos y vamos a refrescar. Refrescamos y en ese momento eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Que se centra el documento. Que esos 500 píxeles quedan totalmente en el centro, digamos, de la visualización de pantalla, porque solo está ocupando 500 píxeles. Y como esta pantalla tiene una anchura mucho mayor, pues por eso se ve así. Ahora vamos a darle regresamos y vamos a darle un background color y démosle un color, digamos un color que contraste. Digamos light coral. Temporalmente guardamos y refrescamos. Listo. Entonces, lo que les decía, que la altura que la altura mínima iba a ser de 500 píxeles, ¿sí? Que a partir de ahí, digamos, no se puede reducir el contenido, o sea, no se va a poder, a pesar de que se reduzca en la pantalla, se va a ocultar el contenido, pero esos 500 píxeles se van a mantener visibles. Y volvemos y reduzco, miren cómo se reduce el tamaño a los 300, digamos, a los 300 píxeles que se habían establecido como mínimo, y se mantiene en el centro. Y con esto hemos terminado este ejercicio sobre la anchura mínima y máxima dentro de cuando ya estamos empezando a estructurar el tamaño de nuestro documento HTML. Nos vemos en el siguiente video. Chao, muchachos.